Nos vamos a fotografiar la lluvia de estrellas más potente del año, las Gemínidas. Cuando hablamos de lluvias de estrellas, probablemente a todos nos vienen a la cabeza las famosísimas Perseidas. Sin embargo, a pesar de su fama, las Perseidas no es la lluvia de estrellas más potente ni la más espectacular. Son las Gemínidas las que ocupan el puesto de la lluvia de estrellas más potente del año, y posiblemente también una de las más espectaculares. Las Gemínidas tienen lugar en la primera mitad del mes de diciembre, y su origen no es menos curioso, ya que corresponden a un asteroide que tiene cola, y por tanto deja una estela en su órbita, el asteroide Faetón, a diferencia de la gran mayoría del resto de lluvias de estrellas cuyos orígenes están en estelas de cometas. Las Gemínidas 2023 han llegado con un pronóstico de hasta 120 meteoros por hora durante su máximo, que además ha coincidido con luna nueva. Una excelente oportunidad para fotografiar la lluvia de estrellas más potente del año. Bueno, pues ya estamos en la localización y fijaros en qué sitio tan chulo estoy. Para capturar las Gemínidas me he venido hasta el pantano de Almansa. Un embalse no muy grande, ahora mismo tiene un buen nivel de agua, pero que tiene un hito principal súper interesante, que es esta torre que tenemos aquí, que voy a utilizar para la composición de esta fotografía. Cuando realizo este tipo de imágenes, fotografías de lluvias de estrellas, Vía Láctea, me gusta trabajar con primeros planos potentes, en este caso esta torre que tenemos delante, e introducir en el cielo los elementos que me permiten complementar la composición, ya sea una Vía Láctea o en este caso la lluvia de estrellas de las Gemínidas. Como puedes ver, finalmente he optado por un encuadre vertical que me permite introducir este puente que tenemos aquí, partiendo desde la esquina inferior izquierda, dirige hacia la torre la tengo completa en el encuadre y en la parte de arriba tengo ahora mismo la constelación de Orión, que se encuentra muy próxima a la constelación de Géminis, que es donde tenemos el radiante de las Gemínidas. Para ubicar el radiante de las Gemínidas nos vamos a guiar por la constelación de Orión, que la tenemos justo aquí delante. Si nos vamos hacia la izquierda en línea recta, vamos a encontrar dos estrellas bastante brillantes. Estas estrellas son Gástor en la parte superior y Pólux en la parte inferior. Son las dos estrellas más brillantes de la constelación de Géminis, concretamente la Alfa de Géminis y la Beta de Géminis. Bien, pues si tomamos como referencia la estrella superior, tenemos justo en ese punto el radiante de las Gemínidas. Sin embargo, como puedes ver, la cámara yo la tengo orientada hacia la torre, no hacia el radiante. Y eso es porque después de hacer algunas pruebas de composición por el entorno, me interesa mucho meter este hito principal en la fotografía, y he decidido sacar el radiante fuera del encuadre y coger dentro de la imagen, eso sí, una amplia porción del cielo para captar todas las Gemínidas que pasen por esa zona del cielo, que de hecho, mientras estaba preparando todo esto para grabar, ya he visto pasar algunas muy potentes, y capturar esta fotografía, de forma que voy a tener justo encima de esta torre, con un poco de suerte, los meteoros cayendo en el cielo. Y dicho esto, ¿cómo se fotografía una lluvia de estrellas como las Gemínidas, como las Perseidas o como cualquier otra? Pues realmente es muy sencillo. Para mí es muy importante, como acabas de ver, la composición, tener un encuadre potente que nos vista la fotografía. Y en segundo lugar, es captar el mayor número de meteoros posible. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues básicamente haciendo que la cámara esté disparando muchas fotografías una tras otra. Y de esta manera, con un poco de suerte, captar un buen número de meteoros. En este caso estoy trabajando con la Sony A6400 y el objetivo gran angular Tokina 1116 f2.8, trabajando a 11 milímetros de distancia focal. Te recuerdo que esta cámara tiene sensor APS-C y apertura f2.8, diafragma abierto al máximo. Tengo también configurada una sensibilidad ISO 3200 para capturar la máxima cantidad de luz posible y poder detectar esos meteoros más débiles que pasen por el cielo. Y finalmente, exposiciones de 20 segundos que me dan una buena puntualidad en las estrellas. Y por último, configurar el intervalómetro de la cámara o conectar un intervalómetro externo para que la cámara comience a capturar una foto tras otra. ¿Y cuántas fotos son recomendables para una lluvia de estrellas?
pues en realidad cuantas más mejor. De hecho, si la lluvia de estrellas es bastante intensa y queremos conseguir el mayor número de meteoros posible, lo ideal sería dejar la cámara fotografiando durante toda la noche. Esta fotografía de las Perseidas que capturé este verano pasado está compuesta nada más y nada menos que por 7 horas de capturas de imágenes. Yo en esta sesión no voy a estar tanto tiempo, pero lo que sí que voy a hacer va a ser lanzar la secuencia de fotos porque no me quiero perder ninguna de las gemínidas que está pasando. Bueno, pues la cámara ya está trabajando y, como suele pasar en todas las lluvias de estrellas, ahora mismo están pasando los meteoros justo en la dirección contraria a la que apunta la cámara. No os asustéis si os pasa esto porque es totalmente normal. Bueno, dejando a un lado las bromas, son ahora mismo las 11:30 de la noche y el pico máximo de las gemínidas está en torno a la 1:30, 2 de la madrugada, con un máximo estimado de unos 120 meteoros por hora, lo que es una auténtica barbaridad. Me conformaría con que el pico máximo fuese de la mitad, de unos 60 meteoros por hora, lo que ya estaría realmente muy bien y equivaldría a lo que tuvimos este verano pasado en las Perseidas. Así que ahora solamente queda esperar y disfrutar del espectáculo. Bueno, pues son ahora mismo las 2:15 de la madrugada y como puedes ver ha bajado mucho la temperatura, hace un frío bastante intenso ahora y es que estamos en pleno diciembre aquí en el hemisferio norte. He capturado aproximadamente 3 horas de tomas y voy a echarle un vistazo a lo que tenemos. Ha habido algunos meteoros bastante potentes. Sí, por aquí tenemos alguno, aquí tenemos algún otro. Así, a voz de pronto no se aprecia gran cantidad de meteoros en las imágenes, pero probablemente haya muchos meteoros pequeñitos en el fondo del cielo que luego habrá que extraer en el procesado. Pero desde luego los más potentes son perfectamente visibles en las capturas. Para terminar la sesión y la fotografía, lo que voy a hacer ahora va a ser aportar una iluminación general a la torre que he introducido en el primer plano en la composición y al puente que la une con la presa. Te recuerdo, por cierto, que dentro de la Academia Natural Portraits tienes a tu disposición el curso Fotografía Nocturna, donde te enseño todo lo que yo aplico en mis fotografías nocturnas en cuanto a iluminación, en cuanto a apilados fotográficos y básicamente todo lo que me has visto hacer en esta sesión de fotografía. Voy a aportar esta iluminación general con este panel LED que tengo aquí ahora mismo y con esto damos por zanjada la sesión. Bueno amigo, pues ahora sí, sesión de Gemínidas 2023 totalmente terminada. Ahora solamente queda coger todo el material que he generado esta noche y pasarlo por Nebulb para que haga su magia. Te recuerdo que puedes descargar una versión de prueba de este potente software a través del enlace que te dejo en la descripción de este vídeo. Espero que hayas disfrutado acompañándome en esta sesión
y no olvides suscribirte.